Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también para mí la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Femirulas. Feminismos en formato podcast. Segunda temporada. Las brujas fueron, somos y serán aquellas demasiado peligrosas por cuestionar y romper moldes, por volar más allá de lo permitido. Bienvenidos, amigues, capítulo 46 de Femirulas. Hoy, brujas. Hay un cantito que repetimos en las marchas y en los espacios feministas que dice: somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Pero el término brujas no era un término de lucha como lo usamos ahora, sino que era un nombre que nos daba el opresor. Aproximadamente en el siglo XV comenzó en Europa algo que conocemos como caza de brujas, pero del que tenemos muy poca información. Creer que estamos hablando de algo mágico o esotérico cuando hablamos de las brujas, en realidad no es tan así. Cuando entendemos que las personas asesinadas no eran brujas, sino mujeres de carne y hueso, y ahí nos damos cuenta que estamos frente a un asesinato masivo. En 1487, 2 monjes alemanes escribieron el Malleus Maleficarum, y con este librito se sustentó la organización de una persecución contra las mujeres. En este capítulo vamos a hablar sobre la caza de brujas y vamos a entender quiénes eran esas supuestas brujas. Vamos a conversar sobre cómo esas persecuciones moldaron el mundo en el que vivimos hoy y nos vamos a dar cuenta por qué es necesario para el sistema que no estudiemos esto en las escuelas. Hoy nos acompaña Lucía Gaitán, politóloga, escritora y astróloga. Lo que mal llamamos caza de brujas fue una alianza para perseguir y exterminar mujeres que alzaron la voz, y sigue siendo un hecho histórico silenciado. Te aseguro que después de este capitulazo se te van a caer muchas fichas. Les doy la bienvenida al capítulo 46, Brujas. Y empezamos por la pregunta básica, por una introducción básica para todos aquellos a los que nunca nos enseñaron la caza de brujas, ni en la primaria ni en la secundaria. Y es, ¿qué fue la caza de brujas? Esto le preguntamos a Lu Gaitán. La caza de brujas fue una persecución sistemática organizada por lo que en ese momento eran los estados europeos. Y pese a lo que creemos habitualmente, no tuvo tanta participación la iglesia, como que eso es algo que vino después o que se sumó como lateralmente, y fue un proceso más bien dirigido por los jueces laicos y que tenía un objetivo económico, político y social. Esta caza de brujas surge básicamente en el momento en que se está agotando el feudalismo, cuando está naciendo el incipiente capitalismo mercantil, y lo que necesitaba el modelo económico era que las mujeres dejen tener las libertades y la autonomía que tenían hasta ese momento, porque pese a lo que creemos habitualmente, las mujeres tenían una gran autonomía durante el feudalismo, esa Edad Media, y el sistema necesitaba que esas mujeres pasen al ámbito doméstico a producir mano de obra, o sea, a gestar, básicamente. Me parece interesante que recalquemos desde el principio del capítulo la poca participación que tiene la Iglesia en esta época. Porque si bien coincide con la época de la Inquisición, en parte, la Iglesia no estaba presente, pero no comandaba todo esto, no está a la cabeza de la caza de brujas. Y ya sabemos que nadie acá en Femirulas es
defensora de la Iglesia Católica, yo muchísimo menos, pero si la ponemos acá, perdemos de vista que la mayoría de las condenas las daban tribunales civiles, que los jueces laicos eran mucho peores que cualquier inquisidor y que la mayoría de las mujeres asesinadas eran de clases populares. Para mí como que todo tiene un tinte neoliberal, lo que hoy conocemos como el neoliberalismo. Entonces poner a la Inquisición o poner a la Iglesia, que es culpable de un montón de cosas, ya lo sabemos, pero acá no son las que comandaron la Casa de Brujas. Acá eran personas comunes y corrientes, un tribunal civil y un juez laico que iba condenando mujeres porque sí. Y como decía Lu, todo tiene un objetivo económico, político y social, y en ese escenario el sistema capitalista estaba naciendo. Y para que el sistema capitalista funcione, eran necesarias ciertas cosas. Por eso le preguntamos a Lu Gaitán cómo se relaciona la Casa de Brujas con la irrupción del capitalismo mercantil. Siempre que hablamos de cómo nace un modo de producción o cómo suceden cambios a gran escala, resulta un tanto difícil pensar en una sola causa, ¿no? Como si fuera A más B, entonces C. Pero sí es interesante observar como las múltiples conexiones que tiene esta Casa de Brujas, ¿no? La Casa de Brujas surge en el momento en que el feudalismo se estaba agotando como modo de producción. Sucede más o menos en simultáneo que sucede la conquista de América, con el exterminio de los pueblos originarios de este continente, sus saberes. Y es interesante porque hay muchos de los saberes que tenían estas brujas, como las hierbas o la conexión con la naturaleza o la idea de lo ritual, que estaba presente en Europa, pero que también estaba presente en América Latina. Y eso me parece que es como el asunto central, o yo lo veo desde ese lugar justamente por mi doble condición de astróloga y politóloga, ¿no? Las mujeres tuvieron que ir al ámbito doméstico porque el sistema necesitaba eso. Antes de la Casa de Brujas había existido una peste que había diezmado la población europea. Las poblaciones tenían lazos comunitarios muy fuertes, muy contundentes, entonces la Casa de Brujas quería destruir esos lazos comunitarios. Y bueno, y así fue como se llevó adelante este plan sistemático de dominación. No tuvo nada de azaroso, fue premeditado. Y desde ya que la conquista de América cumplió un rol fundamental en este nacimiento del capitalismo, ese famoso proceso de acumulación originaria. Me parece que en su doble condición, como bien decía Lu recién, de politóloga y astróloga, nos da una como visión mucho más completa, con mucho más elementos para que podamos hablar y analizar de este periodo tan trágico y con tan poca información, ¿no? Circulando la información que circula como un poco errónea, como esto veníamos diciendo recién de la Iglesia Católica y su rol. Y Nati también decía como la analogía con el sistema más liberal, ¿no? Y creo que recién en este audio Lu ya establecía esa conexión desde el vamos. Digo, un sistema feudal agotado, un surgimiento de la burguesía, una expansión de los imperios en plena edad dorada de la piratería portuguesa, española, británica, conquistando y imponiendo normas de consumo, de modos de producción explotadores a más no poder de distintas poblaciones, ¿no? Ya sean los campesinos europeos o los pueblos originarios acá. Me parece que sí, esta multiplicidad de factores, de elementos que decía Lu recién, hace que sea muy rico hablar de esto, porque no solamente habla de lo ideológico, sino también de todo el conglomerado social, político, económico que viene atrás, ¿no? Y también me parece sumamente interesante esta idea de perseguir a las mujeres, que sea algo completamente programado, diagramado, hecho para diezmar parte de esa población, ¿no? Como eran las mujeres, para romper los vínculos comunitarios. Eso me parece fundamental tenerlo en cuenta, esta idea de la utilización de la naturaleza, ¿no? Como romper con la economía más dura en ese sentido. Me parece que representaban las mujeres en ese momento y por eso se las persiguió tanto. Así que nada, me parece que en estos momentos donde hablamos de un montón de cuestiones como es las cuestiones ecológicas, la idea de que el capitalismo ya fue y un montón, volver a repasar todo esto
nos va a ayudar a que podamos poner en eje varias de las cuestiones que tenemos que cambiar incluso hoy en día. Y hay algo que me parece muy tremendo, que es pensar que los problemas siguen siendo los mismos, de una u otra forma. Como que uno dice, pasaron 500 años, no podemos seguir en la misma. No puede ser que el conocimiento y el saber sean razones como para querer venir y ejecutarnos. Que la libertad sea lo que molesta todo el tiempo. Y es algo que como que escuchaba a Lu hablar recién y decía, loco, es tremendo, pasaron un montón de años y los problemas son los mismos. Le cambiamos los nombres, los disfrazamos de una u otra cosa, pero los problemas de raíz son siempre los mismos. Y no solo eso, como lo interesante de ver que el capitalismo sigue siendo, por supuesto, el modelo en el cual vivimos, y cómo no vamos a decir que el origen del patriarcado está en un punto fijo de la historia, porque nunca lo vamos a encontrar, pero de repente nos estamos acercando mucho a ese punto, hablando de la Casa de Brujas, por ejemplo, y de la irrupción del capitalismo y todo lo que el capitalismo necesitaba para existir. O sea, el capitalismo, si no existía, necesitaba que haya una división de trabajo según los roles de género, necesitaba reorganizar roles en la sociedad, y para eso de repente hubo una matanza de mujeres para lograrlo. Ahí está un poco también, no el nacimiento del patriarcado, por supuesto, porque antecede, pero sí tal vez la relación directa que tiene la opresión de las mujeres con el capitalismo. El capitalismo aparece un montón, pero a veces no se entiende por qué aparece. Incluso en el feudalismo, las mujeres trabajaban, obviamente no en la misma cantidad que los hombres, no en una misma cantidad, pero trabajaban, había mujeres comerciantes, carpinteras, herreras, y eso tampoco lo estudiamos. Incluso en el capítulo pasado de laburo hablamos de cómo el género determinaba tu lugar en el mundo del trabajo, y de repente acá estamos encontrando una base a todo eso. Todo esto, un poco la idea del capítulo es esto, es ver cómo la Casa de Brujas de repente está moldeando el mundo en el que estamos viviendo ahora. En la conciencia colectiva, las persecuciones de brujas ocupan como un lugar un poco extraño. Tal vez algún día viste un capítulo de Los Simpsons, viste alguna película que nombraba a las brujas de Salem, pero si te sentás y pensás, te vas a dar cuenta que nunca te acercaron información sobre el tema. Si sabés algo sobre el tema es porque vos la fuiste a buscar, o porque estás acá escuchando este capítulo. Porque a pesar de haber sido un hecho histórico que duró casi 100 años, si bien no se sabe la cantidad de víctimas que murieron, pero se estima que fue más de 1 millón. O sea, estamos hablando de algo que todos y todas y todes deberíamos, aunque sea, tener alguna idea por lo grave que fue. Y sin embargo esto no sucede. Entonces, primero y primerísimo tenemos que entender qué características tenían esas supuestas brujas, que no eran nada más y nada menos que mujeres que eran perseguidas por ser mujeres. Y Lu Gaitán nos contaba esto. Las mujeres que fueron perseguidas entraban dentro de la categoría de bruja, que era una categoría de amplio espectro, ¿no? Porque incluía a lo que hoy entendemos como brujas, ¿no? Mujeres que leían el tarot, leían las runas, astrólogas no había porque la astrología era algo muy de los varones, o no sé, leían la borra del café, o hacían rituales con plantas, o tenían algún tipo de culto pagano. Los cultos paganos estaban muy asociados a la adoración de la naturaleza, y también se conservó durante un largo tiempo el culto a la diosa Artemisa, Diana, que era una diosa del bosque y de los animales. Y también entraban dentro de la categoría de bruja las mujeres que acompañaban partos o que practicaban abortos, que sabían de anticoncepción, las que tenían oficios, o bien las que habían heredado, eran herederas de riqueza y por ende tenían autonomía. Y además la Casa de Brujas se ensañó especialmente con las viejas por contestatarias y por estériles, básicamente. Así que bruja era de amplio espectro. Y bueno, también aparecían las lesbianas, travestis, ¿no? También. Y había algún que otro varón, pero era sobre todo con las mujeres. La categoría de bruja es más bien una acusación en la Casa de Brujas. Entonces, nadie en su sano juicio, ni siquiera esotéricos, esotéricas, se hubiese dicho a sí mismo bruja. Pero es interesante cómo muchas de esas denominaciones y esas acusaciones después
se convierten en una bandera, en una reivindicación, como pasó también con otras palabras como torta, traba, puto o puta, ¿no? Y después, por supuesto, lo que pasa en nuestro sistema, que se vuelve una categoría medio vacía de contenido o de historia, o que no está situada, ¿no? Y que se convierte en un producto más de nuestra sociedad de consumo. Me parece interesante también revisar esta categoría de bruja en ese sentido. Para analizar la Casa de Brujas como lo que fue una persecución contra las mujeres, hay que entender que cualquier cosa te podía convertir en bruja. Son todas estas categorías que iba nombrando Lu. Y sí, podía ser que te dediques a la medicina de plantas, podía ser que sepas sobre algo esotérico, pero también te podían acusar de bruja si salías mucho, o si estabas soltera, o si salías poco incluso, o si sabías sobre anticoncepción, si tenías muchas amigas, si tenías pocas amigas, si sabías sobre abortos o partos, por supuesto, o si vivías libremente tu sexualidad, ni hablar. Es decir, cualquier cosa te podía hacer que seas bruja, y ni hablar de que quienes tenían la potestad de señalar a una bruja y acusarla eran los varones, por supuesto. Y esa acusación te podía hacer perderlo todo, te podía llevar a que mueras en una hoguera quemada o que mueras asesinada por eso. Básicamente era bruja cualquier mujer o feminidad que hiciera lo que se le cantara con su vida, que tuviera un mínimo de independencia social, económica o de cualquier tipo. Es terrible, o sea, por poder ser dueñas de su propia vida y no depender ni tener que estar autorizada por un hombre para cualquier tipo de acción, eran quemadas y perseguidas y asesinadas. Incluso no hay muchos registros de las mujeres asesinadas, por supuesto, porque la historia no nos acompaña, pero las investigaciones que explican este hecho con perspectiva de género, hay algunas que dan nombres y apellidos de mujeres que fueron asesinadas tal vez por levantar la mano y decir, este médico me está acosando, por ejemplo. Hay monumentos en Europa que son lugares donde a las mujeres se las apedreaba hasta que se morían. Hay linajes femeninos enteros que fueron eliminados porque si tu mamá o tu abuela eran brujas, probablemente vos seas una bruja también, entonces te eliminaban a vos también. Y hay como muchos ejemplos que son irrisorios y violentos de lo que era el clima de esta época, pero yo me anoté 3 palabras claves para contarles que me parecen una locura. Uno era, te denunciaban por bruja, te echaban a la mujer al agua, si se hundía era inocente, si flotaba era una bruja, entonces era ejecutada. Otra, te desnudaban y buscaban la marca del diablo para darte con una picana y sacártela. Estos tipos se llamaban los picadores e iban de aldea en aldea buscando mujeres con marcas del diablo. O en la hoguera, si no salías volando, no eras bruja, por ejemplo. Si salías volando, eras bruja. Entonces, claramente nadie iba a salir volando. Claramente todas iban a terminar asesinadas por brujas. Entonces, escuchen los fundamentos con los que todo esto se basaba. Escuchen los castigos que tenían una mujer buscando la marca del diablo en una mujer desnuda. ¿De qué me están hablando? Es realmente una locura todo lo que pasó. Realmente es completamente una locura. Y una de las cosas que nos empiezan a surgir cuando vemos todo esto es por qué no lo estudiamos como lo que realmente fue. ¿Por qué no estudiamos que durante 100 años hubo un exterminio contra las mujeres? ¿Por qué se lo invisibiliza o se lo disfraza de brujas? Esto le consultamos a Lu Gaitán. Creo que no estudiamos la Casa de Brujas porque es un evento fundamental desde lo esotérico, o sea, y el lado místico, y desde los feminismos, y desde el genocidio a los pueblos originarios, todos procesos que van entramados y que cuando los empezamos a ver estamos tocando la columna vertebral del capitalismo, del patriarcado y del colonialismo. Así que ya sabemos que los relatos los escriben quienes ganan y esos relatos a su vez se usan para reproducir la forma de vida que tenemos. Exactamente, así como no nos enseñan en la escuela tampoco la historia de los pueblos originarios o de los afroargentinos, por ejemplo. Y eso es terrible
porque en nuestro propio suelo no tenemos idea de la historia de nuestra propia gente. Siempre que puedo lo recuerdo porque me quedó súper grabado, que es que una vez estuvimos hablando con Alma Velázquez, una activista afro, y nos decía algo así como que la comunidad afro termina el colegio sin que en ningún momento se les enseñe sobre su propia historia. Si quieren saber algo al respecto, tienen que hablar con su familia o hacer una investigación propia. La historia que se enseña es la historia de los blancos, de los varones, por lo general de los católicos, de los occidentales y de los invasores. Nos enseñaron muy a la perfección la historia europea, pero siempre las partes que conviene que sepamos para, como dice Lu, poder seguir manteniendo el sistema de producción en el que vivimos y la forma de vida establecida que beneficia siempre a unos pocos. Y cuando hablamos de educación, siempre entender que ninguna educación es inocente, ¿no? ¿Y a quién le sirve que nosotras no leamos esto? Que nosotras y que todes, ¿no? No solamente las mujeres cis. Hay muchos dispositivos que perpetúan el patriarcado, pero hay dos fundamentales que son la exclusión y el miedo. Porque a veces nos enroscamos, pienso, como buscando dispositivos que involucren teoría y teorización, y sí, hay un montón, pero el miedo que puede sufrir una mujer o una persona del colectivo LGTBIQ+, o la exclusión que sucede cuando vas en contra del sistema, ese es uno de los dispositivos más potentes que tiene el patriarcado. Y eso es una herencia de la casa de brujas, el miedo y la exclusión. Y llegamos al momento en el que podemos decir, no conocemos de las brujas a través de la escuela, no conocemos de la bruja a través de nuestra historia familiar, digamos, pocas veces, como es algo que se habla por ahí en la mesa, ¿no? De un domingo con la familia o en la cena de cualquier día de la semana. ¿Dónde y cómo armamos ese imaginario de las brujas que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, y ahí obviamente entran en escena todas las distintas representaciones ficcionales y no ficcionales que nos fueron llegando a lo largo de la historia, ¿no? Como pueden ser a través de los libros, de cuentos, de leyendas. Estamos hablando de la Edad Media, recién con Lu, ¿no? Los juglares y todas estas personas que iban contando las leyendas de los lugares en las plazas públicas y demás. Pero otro gran elemento que permitió armar un estereotipo de la bruja fueron las producciones audiovisuales, claramente. Y ahí podemos nombrar algunas más simpáticas, como puede ser Sabrina la bruja adolescente, por ejemplo, o distintas brujas que aparecían en distintas series como en Buffy la cazavampiros o The Vampire Diaries, como que aparecían siempre las brujas, siempre mujeres y siempre ligadas como a un rol más de protección, ¿no? Capaz aparecía alguna que era medio mala, pero en realidad siempre estaban como en ese rol de proteger a los protagonistas y demás. Pero ¿cuándo empezaron a aparecer estas representaciones? Bueno, podemos decir casi desde el inicio del cine. Tenemos una primera película que se llamó Häxan o La cacería de brujas, película danesa de 1922, que lo que hacía era una especie de documental, obviamente mudo, para el momento del cine silente, que hablaba sobre, bueno, esta cacería de brujas en la época medieval a través de una actuación pantomímica, unos vestuarios bastante estrafalarios, pero que intentaba reivindicar a esas mujeres que fueron injustamente asesinadas, ¿no? Ya tenemos ahí como un corte mucho más feminista ya hacia 1920. Y habla de esto que contaba Nati recién, cómo buscaban la marca del diablo, esta idea de que si las tiraban por el precipicio, si volaban, se salvaban, eran brujas, como rescata todo ese tipo de cuestiones. Después tenemos una serie documental que me costó muchísimo conseguir. De hecho no conseguí, así que si alguien tiene el dato nos lo pasa, porque desapareció. O sea, era una serie que estaba en Netflix, que produjo Netflix, que estuvo en Netflix y desapareció, del año 2015, que se llamaba Witch Hunt, A Century of Murder. O sea, trataba de estos 100 años donde las mujeres fueron perseguidas, hostigadas y asesinadas, que se suponía que iba como revisitando. Digo, se suponía porque literal no hay casi información en la web, revisitando a través de una historiadora nombres conocidos de mujeres que fueron asesinadas y por qué, de qué se las acusaba, cómo eran perseguidas, cómo eran hostigadas, era una serie, pero ha desaparecido. Así que si alguien tiene el dato, vamos a seguir buscando para poder pasárselo, nos lo vamos pasando por las redes. Y las últimas dos producciones que traje pueden ser un tanto dudosas, pero me parece interesante que lo pongamos en discusión, ¿no? Que una es Las brujas de Eastwick, una película de 1987 que es cómica, ¿no? Y que habla un poco de
un grupo de mujeres que intenta invocar, entre comillas, a un hombre perfecto y todas las clases de conjuros que hacen, los libros que leen, cómo se juntaban a poder crear ese tipo de invocación, entre comillas, pero todo en clave de comedia, ¿no? Como que ya sacamos ahí a las brujas un poco de la idea de la maldad, de querer hacer daño, como todo ese tipo de cuestiones que circulan mucho más en el imaginario colectivo. Y por último, pero no menos importante, que también me parecía muy necesario, ya diría casi de esas de visionado obligatorio para que pensemos por qué, es La Bruja de Blair Witch. Porque La Bruja de Blair Witch fue una película que en su momento causó furor, que tuvo como 1000 leyendas atrás que se decían que era un video que era de verdad, que lo habían filmado chicos de verdad, que habían desaparecido de verdad, como un montón de cuestiones, donde desde el nombre la bruja es lo central y sin embargo no hay representación de la bruja ahí. Pero ¿qué pasa alrededor de esa bruja? Que se generan un montón de leyendas, un montón de cuestiones que se pueden hacer, que no se pueden hacer alrededor de la figura de la bruja, ¿no? Entonces me parecía interesante también en este capítulo que hablamos de la bruja, porque se pudo generar una representación así en el cine. Y en un cine muy actual, estamos hablando 1999, o sea, bastante moderno. Pero bueno, podríamos seguir hablando infinidad de tiempo sobre estas representaciones de brujas. Tratamos de traer acá como las que podamos discutir más, ¿no? Y poner un poco en problematización de todo esto que venimos hablando. Así que bueno, le vamos a dejar esta y un par más de producciones en redes para que las sigamos pensando todas juntas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, dice una canción de Lito Nevia que cantaba mi madre, y aplica para cualquier hecho histórico. Pero en La Casa de Brujas, lo interesante a destacar es cómo el género es el que queda completamente ignorado. ¿Por qué digo esto? Porque las personas asesinadas eran mujeres. La acusación era herejía o brujería, y si bien los hombres podían ser acusados de estos, eran las mujeres las que morían a pedradas o quemadas vivas. Prácticamente en su gran mayoría eran todas mujeres, se estima, en estos estudios que todavía faltan, pero en los que hay se estima que un 85% eran mujeres. Aquí otra diferencia con la Inquisición. Entonces, cuando dejamos de lado el género, nos perdemos el eje central de todo esto. Todo esto fue una explosión de misoginia organizada. ¿Y qué imagen nos llevamos de esto? ¿Qué sabemos cuando pensamos en una bruja? ¿Nos traemos la imagen de la bruja cachabacha, por ejemplo? Y si en La Casa de Brujas cambiamos brujas por mujeres, nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Y me pregunto entonces, ¿de qué otro crimen en masa es posible hablar de forma tan banal como hablamos de La Casa de Brujas? ¿De qué otro crimen en masa en el que se hayan muerto millones de personas podemos hacer películas cómicas al respecto? ¿Por qué solamente sigue pasando con este hecho histórico y nada más? A Lucía Gaitán, politóloga y astróloga, invitada de nuestro capítulo de hoy, le consultamos cómo se relaciona La Casa de Brujas con los feminismos. Yo creo que el vínculo entre La Casa de Brujas y los feminismos está dado justamente porque lo que buscamos es la reconstrucción del lazo comunitario, esta famosa sororidad de la que tanto hablamos, y esa es una práctica que las mujeres del feudalismo tenían muy presente. Tal vez no la tenían tematizada o no había un marco teórico como el que tenemos ahora, pero hay algo de volver a esa forma de vida, ¿no? Ni que hablar que además esta Casa de Brujas, como decía antes, nos recuerda que ese proceso que se vivió en Europa también sucedió de manera simultánea y con sus singularidades en América Latina. Y hoy estamos hablando de un feminismo interseccional, ¿no? Con las mujeres racializadas. Y bueno, y yo creo que en ese sentido hay algo también de recuperar los saberes místicos, la conexión con la naturaleza como un ser divino o como un sujeto de derecho, ¿no? En palabras más occidentales. Así que está todo conectado con todo. Y cuando lo empezás a ver, somos el meme de las matemáticas, porque va todo junto. Y creo que eso trae mucha claridad. También estas mujeres
personas que se reunían en aquelarres, en estos espacios comunitarios, muchas veces tenían sexo entre sí. Entonces también aparece la presencia del colectivo LGTB, ¿no? Esta sexualidad era recreativa o tenía un objetivo ritual, porque hay muchas culturas que creen que la sexualidad nos abre las puertas de lo divino o de la conexión con lo sutil, ¿no? Por eso después aparecen estos cuadros y estas acusaciones de las mujeres cogiendo con el diablo, ¿no? Que desde ya la idea del diablo es una idea más bien judeo-cristiana. En otras culturas aparece completamente diferente. Eso es para otro capítulo. Pero entonces aparece la sexualidad disidente, porque no es mononormada y no es heteronormada tampoco, y no tiene como objetivo reproducir la especie. Como dijimos en otros capítulos, les recomiendo guardar este audio y escucharlo 1 y 1000 veces. Porque posta que no es una novedad, pero las brujas eran las feministas de aquel entonces. Su búsqueda, de una u otra manera, era nuestra búsqueda actual. E insisto con esto porque me sigue llamando la atención, me vuela la gorra. Digo, la creación de lazos sororos y colectivos que nos permitan enfrentarnos con todo aquello que nos quiera quitar derechos o todo lo que busque callar nuestras voces o ponernos en algún lugar de desigualdad. Y fueron más de 60.000 las mujeres ejecutadas por ser tildadas de brujas. Volvemos con el tema de las cifras que sale siempre en Femirulas, no fueron 2 o 3. Y como decía Julia hace un rato, no lo estudiamos y esto no lo sabemos. Y como dice Lu, si bien no había un marco teórico como el que tenemos ahora, creo que no es casual nuestra búsqueda actual por recuperar la conexión con la naturaleza o por entendernos como energía pura. Y tampoco es casual el aumento de personas interesadas por la astrología, por ejemplo, que es algo que hace unos años y no tantos años eran personas que directamente se las tildaba de locas. Tal cual, y cómo todo esto lo podemos ver en la realidad, es la última pregunta que le hicimos a Lu Gaitán. ¿Qué vestigios de la casa de brujas seguimos encontrando en la actualidad? Yo creo que la casa de brujas sigue operando, no solo por el rechazo que nuestra cultura tiene a lo esotérico, sino por lo difícil que nos cuesta generar lazos comunitarios. Yo creo que ahí está muy presente la victoria de la casa de brujas, que por supuesto la estamos desarmando, ¿no? Y la estamos destruyendo. Por momentos es más un desarmado más interno y como más sutil, y por momentos es una patada a esa casa de brujas. Pero lo veo muy presente en esas situaciones que vivimos día a día, ¿no? Y desde ya que el hecho de que existan closets también está vinculado a la casa de brujas, ¿no? Y me parece que no solo quedan vestigios en lo relacionado a lo comunitario y a lo difícil que nos resulta construir de forma colectiva, que igual me parece que en estos últimos años, al menos desde los feminismos y con el concepto de sororidad, se está recuperando un poco y se acerca un poco más al sentido de comunidad que tenían las brujas en aquel momento, sino que también el punitivismo, el castigo hacia las mujeres que hacen lo que quieren, y ahora ya no sucede porque por suerte en nuestro país el aborto es legal, ¿no? Pero hubo momentos en los que metieron presas a mujeres por abortar y sin ir más lejos, hace poquito detuvieron a una médica por practicar un aborto legal. Entonces, si esto no te hace acordar un poco a la casa de brujas, no sé qué más puede tener tanta similitud. Son mujeres que son independientes, que toman sus propias decisiones. Ahora tal vez tienen otras formas, como decía Iro, pero la problemática de raíz sigue siendo la misma. Desde los medios de comunicación, desde la gráfica, existen muchísimos ataques a esas actitudes. Ahora no nos casan sistemáticamente, pero sí se nos expone y se nos ataca. Y digo que no se nos casa sistemáticamente porque no es que hay un plan, no es que abiertamente nos vienen a buscar sin impunidad. Pero de todas formas siguen existiendo femicidios y crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQA+. Entonces, esto también podría tomarse como un vestigio de la casa de brujas. Asesinar a lo diferente, a lo que no te gusta, a lo que no te conviene o a lo que se reconoce con libertad. Y por esto es que vamos a insistir siempre en que falta la educación. Siempre en Fepirulas aparece la educación sexual integral. Hoy simplemente pedimos que nos enseñen nuestra propia historia y saber de dónde viene todo esto. De todo lo que dijiste vos, Juli,
no me están viendo porque esto es un audio, pero yo iba como diciendo sí, me quedaría 70 horas hablando de esto. Pero los medios de comunicación, por ejemplo, fue la imprenta difundiendo a pleno el Maleus Maleficarum, el que hizo posible que todo lo que haya pasado. Y hoy a grandes rasgos podemos hablar de medios de comunicación con campañas enteras difamando mujeres cis, personas del colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, y acompañando todo eso. Y mismo como decís vos, Juli, está bien, hoy el Estado no está organizando una ejecución pública, pero ¿nos van a negar que una mujer cuando alza la voz no es excluida? Las consecuencias de las casas de brujas son los que hay que examinar, porque después de la casa de brujas no vino una época en la que se solucionaron todos los males. Vino una era de represión de comportamientos, represión de sexualidad, represión de libertad, por miedo a ser asesinadas. Se moldeó el comportamiento de las mujeres. ¿Eso piensan que no lo vamos a heredar? Llegamos al final de este capítulo Brujas y como siempre estuvimos en nuestro Instagram, Femirulas, charlando con nuestros oyentes y esta vez les preguntamos dos cosas. Primero, es si habían estudiado o no la famosa casa de brujas en el colegio. Y después, ¿qué cosas haces en la actualidad por las que te hubieran condenado a muerte en aquella época? Este es el clásico, la respuesta no les sorprendería. Les preguntamos, como decía Nati, si estudiaron la quema de brujas en la escuela y solo el 6% nos dijo que sí y el 94% restante nos dijo que no. Y después les preguntamos qué cosas hacen ahora por las que les hubieran condenado como brujes. Y acá nuestro primer oyente nos dice usar la copita quizás, o prender saumerios, o teñirme el pelo. Después otro oyente nos dice usar anticoncepción. Otro nos dice por no querer ser mamá ni ama de casa. Nos dice un oyente por ser cientista social, por cuestionar el pensamiento antropocéntrico, sí, leí bien. Nos dicen tener vibradores, decir lo que pienso y ser bisexual. También nos dicen ser pro aborto, atea, fumar porro, no pensar tener hijos, creer en las energías, etc. Nos hablan de ser una mujer independiente, autónoma, profesional y agregan soltera. Nos dicen también leo, estudio, cuestiono mucho, que esto salió a lo largo del capítulo, el cuestionar era algo que era condenado al 100%. Y nos dicen, y también hablo mucho del placer femenino. Y después salieron muchas otras respuestas, haber abortado, entre otras. Y en mi caso me presento, soy Irina, me encuentran en Instagram como @soylaguiro. Creo que muchas de las cosas que hago me hubieran llevado a condenar por bruja. En parte es un honor porque habla de tener libertades, tener voz, tener un montón de cosas que en su momento no se tenían y si se tenían eran reprimidas. Pero me voy a quedar con hacer femirulas, que creo que hubiera sido una razón más que, entre comillas, justificable para condenarnos como brujas. Bueno, yo tengo que decir, obviamente, que en la escuela, en colegio, facultad, nunca estudié ni hablamos de brujas, cacería de brujas, Edad Media y demás cuestiones referidas puntualmente a las mujeres, ¿no? En este sentido. Y respecto a qué cosa hago hoy en día que me podría llegar a entrar dentro de esta persecución que se dio con las brujas, y creo que sería el hecho del estudio, todo el tiempo, estar tratando de profesionalizar, de profundizar cuestiones que tienen que ver con lo que a uno le interesa. Obviamente tenerme el pelo también, pues no puedo bancarme las canas, sinceramente. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero es algo que no lo puedo aún aplicar en mí. Y creo que también el hecho de por ahora no querer ser madre, ¿no? Me parece que romper un poco ahí con esa más todavía imposición que había en ese momento hubiese sido causante de persecución por la cacería de brujas. Me presento, Julieta Penisi, alias Locutorta en Instagram.
Y yo pertenezco claramente a ese 6% en donde en ningún momento de la educación le enseñaron la casa de brujas. Y bueno, a mí me hubieran quemado o hubiera sufrido esa casa de brujas básicamente por lesbiana. O sea, creo que nada, por ser quien soy, pum, directo a la hoguera. Y le sumo también teñirme el pelo de colores, pues pasé por todos los colores habidos y por haber y claramente por eso también me hubieran condenado. Bueno, cierro la ronda aquí, Nati Stanchi. Claramente no estudié la casa de brujas en el colegio, en la escuela, al igual que ninguna de las femirulas aquí presentes. Y de hecho, ni siquiera es que lo hice de adulta al toque, ¿no? Como que hace poco empecé como a investigar sobre este tema y me empezó a fascinar la poca información que teníamos al respecto y lo importante que era. Y no me quería olvidar de decir, antes de responder, que Lu Gaitán tiene un capítulo de brujas de su podcast también, que recomendamos mucho, que está buenísimo. Y con respecto a por qué me hubieran quemado, y bueno, qué decirles, soy la última de la ronda, me hubieran quemado viva por cualquier cosa. Si estás escuchando este capítulo, también te hubieran quemado vive. Meterle un poco de humor a esto también es necesario. Así que bueno, me voy a quedar con la respuesta que tal vez es una parte no tan conocida de mí, que es como mi parte más bruji, ¿no? La parte astróloga, que sauma espacios, que toma hierbas medicinales y, no sé, pone su ciclo menstrual con el ciclo lunar e intenta alinearlo. Por esa parte también me hubieran quemado viva. Pero bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado tanto como a nosotras. Esperamos que se obsesionen un poco con la casa de brujas y sigan buscando información, porque es un tema muy importante, un hecho completamente silenciado, pero que moldea toda nuestra conducta actual. Nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas, segunda temporada. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram Facebook como El Baído. @elbaído. Hacen la artística. Dale, seguinos.